Hoy, en el origen del todo, te explicamos qué fue la Edad Antigua y sus principales características. Además, las civilizaciones que constituyeron este periodo histórico. La Edad Antigua o Antigüedad fue el periodo histórico en el que surgieron y se desarrollaron las primeras civilizaciones estatales de la humanidad. En especial se caracterizó por la invención de la escritura, evento tradicionalmente considerado como el fin de la prehistoria y el inicio de la historia. El comienzo de la Edad Antigua se remonta a la fundación de las primeras ciudades, mucho más grandes y complejas que las aldeas neolíticas. Junto a ellas aparecieron el poder político, las religiones organizadas y un orden burocrático y comercial. El proceso que produjo esta nueva organización política y social suele ser llamado surgimiento del Estado o revolución urbana. Las primeras civilizaciones de la Edad Antigua surgieron en torno al 3300 a.C. en Mesopotamia y Egipto. Otras civilizaciones de la Edad Antigua fueron las que aparecieron en Anatolia, el Levante, Persia, India, China y el Mediterráneo. En América, las civilizaciones estatales más antiguas surgieron en Mesoamérica en el segundo milenio antes de Cristo y en los Andes en torno al comienzo de la era cristiana. Por su parte, se conoce como Antigüedad clásica a la etapa de la Edad Antigua en la que surgieron las ciudades-estado griegas, se expandió el Imperio Macedónico de Alejandro Magno y se constituyó el Imperio Romano. La Edad Antigua terminó cuando inició la Edad Media en Europa en el siglo V después de Cristo. Sin embargo, algunos historiadores se refieren a la etapa que abarcó entre los siglos III y VIII, desde la fase final de la Antigüedad clásica hasta la primera mitad de la Alta Edad Media, con el término Antigüedad tardía. El concepto de Edad Antigua fue originalmente ideado para la historia del Oriente Próximo y Europa, por lo que su cronología está mayormente centrada en la historia de estas regiones. Aunque no existe una fecha clara para el comienzo y fin de la Edad Antigua, su inicio se suele ubicar en el surgimiento de las civilizaciones estatales de Mesopotamia y Egipto en el 3300 a.C. Desde ese momento, las sociedades del Oriente Próximo y el norte de África atravesaron diversas etapas. En Mesopotamia se pasó del predominio de las ciudades-estado de Sumeria a la formación del Imperio Acadio, luego al renacimiento sumerio o tercera dinastía de Ur, al Imperio Paleobabilónico, al Imperio Asirio, al Imperio Neobabilónico y, por último, a la dominación persa. En Siria, Palestina y Anatolia surgieron importantes civilizaciones, como el reino de Mitanni y el Imperio hitita, y en el Levante meridional se destacaron los fenicios, que establecieron colonias comerciales en diversos puntos del Mediterráneo. En Egipto se constituyó el Estado faraónico en torno al 3000 a.C. Este atravesó periodos de centralización, expansión y fragmentación política hasta que fue conquistado por el Imperio persa. Luego, tras la conquista de Alejandro Magno, comenzó la época helenística que instaló una dinastía de origen macedónico y concluyó cuando Egipto fue convertido en provincia romana. En el sudoeste de Irán se formó el Imperio persa aqueménida, que dominó todo el Oriente Próximo y el antiguo Egipto hasta que fue derrotado por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Otras regiones en las que surgieron importantes civilizaciones antiguas fueron la India, China y el Mediterráneo. En la India y Pakistán surgió inicialmente la civilización del Valle del Indo y posteriormente la sociedad del período védico, desplazada hacia el Valle del Ganges y otras zonas de la India. Entre los siglos IV y II a.C. existió el Imperio Maurya, que unificó la mayor parte del subcontinente indio. En China hubo 3 dinastías antiguas antes de la conformación de un imperio: Xia, Xian y Zhou. La época imperial comenzó con las dinastías Qin y Han. En el Mediterráneo se destacaron las civilizaciones minoica en la isla de Creta y micénica en Grecia continental y las islas del Egeo. Un periodo particular en la Edad Antigua fue la llamada Antigüedad clásica, que comenzó con el surgimiento de las ciudades-estado griegas en el siglo VIII a.C. y tuvo su momento de esplendor con el auge de la cultura grecorromana en el Mediterráneo entre los siglos V a.C. y II después de Cristo. Esta etapa fue célebre por su desarrollo artístico, político, filosófico y comercial, que sentó las bases de la cultura occidental. En Grecia se pasó de la época arcaica a la época clásica cuando se desarrollaron la filosofía y la democracia ateniense,
y se desataron las guerras entre diversas ciudades-estado griegas y contra el imperio persa. Posteriormente se impuso el imperio macedónico de Alejandro Magno, que conquistó la mayor parte del Mediterráneo oriental y el Oriente Próximo. Tras la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C., comenzó el periodo helenístico, caracterizado por la amplia difusión de la cultura griega. Sin embargo, el Mediterráneo oriental pronto pasó a ser dominado por Roma. El último reino helenístico fue Egipto, que se convirtió en provincia romana en 30 a.C. En Roma se constituyó una república en 509 a.C., que se fue expandiendo hasta dominar la península itálica en el siglo III a.C. y la mayor parte del Mediterráneo en los siglos II y I a.C. En 27 a.C., pocos años después de conquistar el último reino helenístico, Egipto, nació formalmente el Imperio Romano bajo la autoridad de su primer emperador, Augusto. El Imperio Romano alcanzó su máxima expansión en el siglo II después de Cristo. Posteriormente se dividió en un imperio oriental y un imperio occidental. El final de la Edad Antigua se suele ubicar en torno al año 476, cuando cayó el Imperio Romano de Occidente y su antiguo territorio quedó dividido en reinos que dieron inicio a la Edad Media. Esta periodización es válida principalmente para Europa occidental, ya que el Imperio Romano de Oriente continuó existiendo hasta el siglo XV y otras civilizaciones asiáticas, americanas y africanas tuvieron hitos históricos diferentes durante esta época.